maestro Jaime Hernández para que nos ayuden también con el análisis del discurso de la presidenta, que ya muchos periodistas con muy mala fe, muchos periodistas de estos de los medios corporativos dicen que pone la presidenta al punto de quiebre a México con Estados Unidos. El maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández al pendiente. Les mando un abrazo a ambos. Mi querido Paco, mi querido Jaime, a ver, el saque. ¿Cómo ven la situación con estos personajes resucitados del PAN? En unos minutos, en cuanto entre a Palacio Nacional, vamos también a resucitar a Munra, el inmortal llamado el jefe, Diego Fernández de Ceballos en el PAN. Manlio Fabio Beltrones decía, vamos a ver a Francisco Martín Moreno, el que quería quemar con leña verde a los morenistas en el Zócalo, diciendo que no hay cosa peor que Morena, que la oposición, pues pedorra, ¿no? La que hemos nosotros planteado. Y un Leonardo Curcio, solo como ejemplo de los peones, de las mascotitas de Ricardo Salinas Pliego, hablando de este cuasi rompimiento que le va a costar caro a la presidenta y a México. Mi querido Paco, vamos con el saque y muchas gracias por la paciencia, maestro. Vicente, buenos días. Jaime Hernández, buenos días a la familia Sin Censura. Buen lunes después del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, o un día después. Mira, Vicente, voy a ir primero por dos lados. Primero, ¿está el PAN en campaña presidencial? Sí y no. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero conviven ambas realidades. No está en campaña presidencial porque no tiene candidata. Maru Campos es una política, por llamarle de alguna forma, muy pequeñita. Pequeñita. ¿Cuántas personas reunieron en su mitin del sábado? A 10,000 en un lugar cerrado. Era su evento, era su estado, era el lugar para lanzar algo grande. No pudieron juntar más de 10,000 personas en Chihuahua, todo el estado. Entonces, es una mujer pequeñita. El PAN sabe que no tiene estatura presidencial Maru Campos, pero sí están porque están buscando, el PAN está buscando una figura, algo que lo realce, que lo levante. Lo que están haciendo con Maru Campos y ya es una repetición, lo hicieron en su momento y hay que decirlo, con el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías. Lo convencían, lo arroparon de que no iba a ir a la cárcel, de que no pasaría nada, de que la Procuraduría entonces General de la República, hoy es la Fiscalía General, lo citaba a declarar porque era un tema político, que todo se iba a arreglar, que no había elementos, que había una persecución mediática, pero Guillermo Padres eventualmente perdió el fuero como gobernador constitucional de Sonora y el 10 de noviembre de 2016 entró al penal, fue preso y pasó 2 años, poco más de 2 años en el penal. Y lo mismo hicieron con Reynoso Femat, el gobernador de Aguascalientes. Lo convencieron de que no importa de qué lo acusaran, iba a salir libre, que el PAN era todopoderoso y que los panistas eran ley en este país. Eventualmente, Armando Reynoso Femata perdió el fuero y fue a la cárcel. Hoy con Maru se repite lo mismo. María Eugenia Campos fue arropada por el PAN porque el PAN teme que María Eugenia Campos pise la cárcel. Va a tener salvación. Mira, Jaime y Vicente, el próximo 7 de septiembre de 2027 se le acaba el fuero. No importa quién llegue a la gubernatura, yo estoy convencido que va a ganar Morena, pero no importa quién llegue a la gubernatura, se le va a acabar el fuero a María Eugenia Campos Galván, la gobernadora de Chihuahua, y va a tener un espacio muy grande entre las campañas presidenciales y campañas generales. Así que en ese proceso puede ir a la cárcel, por eso la están arropando. Un ingreso a la cárcel por cualquier razón que hay, porque bueno, pues violó la Constitución, invitó o propició la incursión de agentes de la CIA en Chihuahua, así que delitos tiene para que la metan a la cárcel. Eso acabaría con el PAN en 2030. Lo hundiría, así que tienen que echar toda la carne al asador.
ya tienen un elemento. El otro, ¿por qué llevaron a Calderón y a Vicente Fox Quesada? Pues por eso. Intentan rescatar algo que no tienen, intentan rescatarlo. Tú recuerdas, porque aquí lo has entrevistado, al entonces comisionado general de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles. Él advirtió directamente por escrito a Felipe Calderón sobre los nexos de García Luna con el narcotráfico. También hemos platicado del general Tomás Ángeles de Aguajare. En 2007, apenas un tiempo después en mayo de 2007, si no estoy mal, el general Tomás Ángeles de Aguajare, que había sido que fue subsecretario de la Defensa Nacional, alertó a Calderón de forma verbal y por escrito en la residencia de Los Pinos, y antes todavía vivía Juan Camilo Muriño, que era su hombre de confianza, que García Luna estaba vinculado al narcotráfico. Manuel Espino Barrientos, que era entonces dirigente nacional del PAN hasta 2007, cuando llegó Calderón, que fue fundamental en la llegada de Calderón a la presidencia de la República, también se lo advirtió, que García Luna tenía vínculos con el narcotráfico. Así que no los puede salvar Genaro García Luna. Yo te lo dije aquí mismo cuando nos conocimos, te dije, Felipe Calderón Hinojosa va a preferir pasar como pendejo que admitir que su secretario de Seguridad Pública era un capo del narcotráfico. Oye, así Paco, que ahí lo tienes. Sí. Paco, y además el discurso de Felipe Calderón en Chihuahua es para la risa loca, ¿no? A pesar de mis errores, hice lo que... ¿Cuáles errores, cabrón? Es criminal lo que hizo Felipe Calderón al permitirle a Genaro García Luna hacer y deshacer. Justamente o sea, no solo, mira, no, yo voy permítanme parafrasear. No, yo te dije en su momento, en Los Pinos operaba un cártel del narcotráfico, lo dije en su momento, operaba un cártel del narcotráfico, y Felipe Calderón era socio y cómplice de Genaro García Luna. A veces mandaba a Calderón, a veces García Luna. Era un capo de narcotráfico, es un capo, eso no se lo puede quitar. Así que ahí tienes el caldo de cultivo. Luego, la vieja prensa. Ustedes deben recordar que en su momento un grupo de senadores de Estados Unidos fueron los que vincularon al presidente sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, al presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. ¿Quiénes estaban en ese grupo de senadores? Marco Rubio, Ted Cruz, Michael McCall, que era presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, John Cornyn. Ellos elaboraron un plan, una estrategia para vincular al presidente López Obrador con el narco. Les falló, pero a partir de ahí la prensa mexicana, no toda, pero la vieja prensa mexicana sí, vincula al presidente López Obrador con el narcotráfico. Hay una intentona injerencista por doblegar al presidente López Obrador. El presidente López Obrador nunca se dobló, por el contrario, limitó la entrada de agentes extranjeros. Y el otro elemento, en su momento lo documenté en uno de mis libros. Felipe, 2 semanas antes de las elecciones de 2006, un consejero del Instituto Federal Electoral llegó a la embajada de Estados Unidos para decirle al embajador en ese momento que Felipe Calderón iba a ganar las elecciones 2 semanas antes, con un margen pequeñito. Así pasó, 0.5%, un margen pequeñito. La Casa Blanca aceptó con una condición, que Felipe Calderón Hinojosa abriera las puertas al número indeterminado de agentes que decidiera la CIA, el FBI, la DEA. 14 agencias teníamos, y teníamos los elementos que quisieran. Si la CIA quería tener 200 o 300 elementos en México, esos tenían, no había límites. Por eso validaron el fraude de Calderón y legitimaron a Calderón en la presidencia. Y el otro elemento, mira, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia en 2000,
uno de los senadores priistas más aguerridos era Manlio Fabio Beltrones Rivera. Lo recuerdo bien porque además me tocó parte de reportear en ese proceso. García Luna se sentó con Marta Sagún, con Vicente Fox y les dijo, bueno, siéntenlo conmigo. ¿Qué se dijeron en ese encuentro privado? Nadie sabe. Solo lo saben García Luna y Manlio Fabio Beltrones Rivera. Saliendo de ese encuentro, Manlio se convirtió casi en vicepresidente, claro, sin cartera, del partido o del país a través de Acción Nacional. Se convirtió en el más panista de los panistas. Así que tienes todo un cóctel que no puedes poner junto. No lo puedes poner, pero va todo junto. Así que Manlio está también hoy en campaña. ¿Por qué? Pues porque quiere regresar a los privilegios. Si no es con el PRI, que no lo va a hacer con el PRI porque está peleado con los priistas, pero va a ser con el PAN. Él es panista, es un hombre de extrema derecha en su momento. Estados Unidos lo vinculó al narcotráfico como a Felipe Calderón. Así que hay que tener en cuenta todos esos elementos, Vicente y Jaime. Estamos ante y luego el último, nada más para cerrar, que todo se cierra. Estamos en un escenario de qué? De que si Morena aplasta electoralmente al PRI y al PAN en las elecciones de 2027, toda esa vieja prensa que dice que hoy llegamos a punto de rompimiento con EU, no, eso es mentira. Eso es mentira. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio un discurso nacionalista, un discurso de defensa de la soberanía. ¿Por qué ellos lo ven así? Pues porque siempre estuvieron doblados con Estados Unidos. Siempre estuvieron entregados besándole los pies a Estados Unidos. Y imagínate, así vivieron toda la vida. ¿Qué van a decir ahora cuando escuchan un discurso fuerte? Sí, porque es fuerte un discurso potente de la presidenta alertando sobre la injerencia o el injerencismo de Estados Unidos. Entonces tienes todo un cóctel y con miras al 2027. Si el PAN pierde, electoralmente está enterrado. Y del PRI yo digo que lo vamos a sepultar, aunque su registro lo va a perder hasta 2030 porque es federal. Tienes ese cóctel en 2 días. Al sábado, 10,000 personas pudo juntar a Maru Campos ahí, recurren a Fox y a Felipe Calderón porque no tienen nada más, no tienen una sola figura. Su dirigente es un mafioso, Jorge Romero Herrera. ¿A quién traes para que te apoye? A 2 mafiosos. Felipe Calderón, tú lo dices bien, Vicente Fox, para eso lo llevaron. Llevaron a Vicente Fox, ¿por qué? Porque Jorge Romero Herrera no tiene más nada. Y hiciste una observación que es pertinente. ¿Quién creó las condiciones para incluir a las grandes ligas del PAN? Genaro García Luna, Vicente Fox Quesada. En 2001, Vicente Fox, por órdenes de Marta Sagún Jiménez, le crea la Agencia Federal de Investigaciones. 5 años después descubren que la agencia no funcionaba, que era un fracaso, y yo digo el resto, que estaba vinculada, toda la policía tenía vínculos con el crimen organizado. Vicente y Jaime, ese es el saquecito para empezar. El maestro Jaime Hernández sé que tiene mucho más también porque lo vivimos igual. Así es. Antes de ir con Jaime, fíjense, me acaban de advertir que en algunas partes, Sin Censura, en algunas partes, no sé si en todo la transmisión de Sin Censura, nos están metiendo YouTube comerciales de la Border Patrol, de la patrulla fronteriza. Válgame la chingada. Gracias, mi querida Angélica, por alertarme de esta situación. No sé quién decida o por qué se decida poner un comercial de la patrulla fronteriza en esta transmisión, pero para que vean que hay una mano que mueve la cuna aquí en YouTube y obviamente no somos necesariamente nosotros. Mi querido Jaime, varias cosas para tu saque. A ver, estaba leyendo a Joaquín López Dóriga. Hijo de la chingada. Joaquín López Dóriga. El gobernador de Tamaulipas escuchó el rechazo de la presidenta Sheinbaum a la injerencia extranjera y aplaudió de pie en el momento en que ella advirtió: primero hay que tenerlo claro, vienen por unos y luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector. ¿Qué quiere decir?
Joaquín López Dóriga. Eso no es periodismo. Luego, este señor Ciro Gómez Leiva. No será sorpresa que hoy en el discurso de autocelebración por los 2 años de su victoria electoral, la presidenta Sheinbaum aluda a las palabras expresadas ayer por el expresidente Calderón durante el mitin de apoyo a la gobernadora Maru Campos, ni que vuelva a demonizarlo con los clichés de costumbre. García Luna en primer lugar, a pesar de que en los hechos esté haciendo aquello que Calderón convirtió en concepto rector de su mandato y que retomó en su discurso en Chihuahua. Una de dos: el Estado protege a sus ciudadanos o los abandona. O está con los ciudadanos o está con los delincuentes, no hay de otra. He sostenido aquí, dice en su columna Ciro Gómez Leiva, que el gobierno de López Obrador abandonó a los ciudadanos a merced de los criminales. El crecimiento atroz de la violencia entre 2019 y 2024, los desaparecidos, desplazados, son prueba suficiente para repetirlo. Y también he señalado que la presidenta Sheinbaum y su equipo de seguridad han trabajado desde el primer día para revertir esa situación. Es cierto que hoy se cuida no reeditar excesos de las policías y las Fuerzas Armadas en los tiempos de Calderón, y que los logros se comunican con una experiencia que no se tenían en aquellos años. Será comprensible, por tanto, que en el mitin político de hoy la presidenta aplaste retóricamente todo lo que se hizo en la guerra de Calderón, todo, aunque en realidad ella y los secretarios García Harfuch, Trevilla y Morales estén convalidando la decisión de estar con los ciudadanos y no con los delincuentes, y que al convalidarlo queden cerca de Calderón y bien lejos de López Obrador. Conste que yo aquí, junto con Paco, junto con Jaime, aquí hemos advertido que quieren calderonizar a la presidenta. Fíjense nada más, tan cerca de Calderón y tan lejos de López Obrador. Qué perverso, Ciro Gómez Leiva. Y si me apuran tantito, escuchen, vean y escuchen a Francisco Martín Moreno, uno de los intelectuales de la derecha, ese que vende muchos libros de ficción. Francisco Martín Moreno, el que advirtió que si fuera en otros tiempos quemaría con leña verde a los morenistas en pleno Zócalo capitalino. A ver, suéltelo, Ceci, por favor. Solamente hay una cosa 1000 veces peor que Morena, y es la oposición política mexicana. Sin embargo, esta última semana me reconcilié con la política de la oposición. Salió Ricardo Anaya con unas camisetas que decían "Yo con Maru". Se refería obviamente a la gobernadora de Chihuahua. Lo que más me impresionó es que Ricardo Anaya sacó unas camisetas al mismo tiempo guindas que decían "Yo con Rocha Moya". Pues fíjense ustedes que cuando Ricardo les ofreció a todos ellos camisetas que decían "Yo con Rocha Moya", nadie se quiso poner, nadie de Morena, claro está, nadie de la 4T, nadie del Partido Verde, nadie del Partido del Trabajo se quisiera poner una camiseta que dijera "Yo con Rocha Moya". ¿Por qué sería que nadie quisiera ponerse una camiseta que dijera "Yo con Rocha Moya"? Pero la oposición sí se ponía una que decía "Yo con Maru". Subrayar el momento en el que el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, le tiró en la cara a Fernández Noroña la camiseta que decía "Yo con Fíjese nada Rocha". más. ¿Para qué sirve Melgar, el del Verde? Para darle carnita a estos señores, como este derechoso Francisco Martín Morena. Y yo les pregunto, porque veo una defensa todavía en 2026 de Genaro García Luna, ¿ustedes se pondrían en la derecha una que diga "Yo con García Luna"? Porque pareciera que muchos están en la supuesta defensa de Felipe Calderón, también defendiendo a Genaro García Luna. Bueno, ya ni te pongo a Leonardo Curcio, que dice que la presidenta nos pone ya casi casi en el rompimiento con Estados Unidos y que es peligroso. Mi querido Jaime, voy con tu saque. Bueno, déjenme, a veces a veces es muy importante ser conscientes de cómo es que hemos llegado en México a este punto, ¿no? Fíjense bien, hace exactamente 113 años, es decir, apenas ayer, Francisco Villa se sumó a el movimiento después del asesinato de Francisco I. Madero, hace 113 años. Insisto, realmente, sí, el tiempo, pero solamente han pasado 113 años cuando el Centauro del Norte, desde Chihuahua, un tipo que en muchas ocasiones era confundido en Estados Unidos como el presidente de Estados Unidos porque presentaba una férrea oposición frente a Estados Unidos. Siempre Francisco Villa denunció, no solamente combatió a la gente
que representaba al antiguo régimen. Francisco Villa se hizo revolucionario desde el momento en que vio las injusticias de los hacendados, defendió a su hermana de que un hacendado violara a su hermana, se fue a la sierra, se dedicó era un robavacas porque así eran las cosas, se convirtió revolucionario de esa manera. Y cuando asesinan a Francisco I. Madero en 1913, decide, decide sumarse a la causa en defensa de Francisco I. Madero y lo que era México, el nacionalismo revolucionario, todo esto, ¿no? 113 años después, se dan cita en Chihuahua, la tierra de Pancho Villa, traidores a la patria como Maru Campos, Vicente Fox, Felipe Calderón y todos los que se le sumaron, entre otros el líder del cartel inmobiliario. A veces a mí me sorprende la falta de memoria, la flaca memoria que caracteriza a estos soplamicrófonos, como el señor Ciro Gómez Leiva, que es para mí es el más vendido, es el más rastrero soplamicrófonos que yo he visto en México. Claro, está el Capibara, Ángel San Martín, está Leonardo Curcio, están López Dóriga. López Dóriga como que se escora, como que no, como que se cuida muy mucho de no entregar las nalgas como sí hace el señor Ciro Gómez Leiva, ¿no? Pero es lamentable que un estado como Chihuahua, de tan gloriosa historia, en defensa de México, se haya convertido en un enclave de la traición, ¿no? Bueno, pero déjenme ahora, porque hay muchos matices aquí. Está el caso de Leonardo Curcio, que dice que con esta actitud de Claudia, que está defendiendo a la patria, va a incomodar, va a hacer enojar a Donald Trump. Déjeme decirle, o mejor, déjame decirte, porque Leonardo y yo nos hablamos de tú desde hace tiempo que nos conocemos. Mira, Leonardo, te voy a decir una cosa. En estos momentos, Estados Unidos está pasando por una de las crisis de gobernabilidad sin precedentes en su historia reciente. Los generales del Pentágono se resisten a seguir las órdenes de Pete Hegseth, el secretario de Guerra, porque consideran que eso equivaldría a llevar a Estados Unidos al abismo porque insisten en invadir Irán. Hay 3 jueces que le han dado para atrás a Trump en sus absurdas iniciativas para blindar a todos los que lo protegieron en la insurrección del enero de 2020, creando un fondo de protección de $1,800 millones. También le ha dado para atrás en la creación de otro, que protegerlo con $10,800 millones. Son 3 jueces que le han dado para atrás y esto demuestra el grado de caos, ingobernabilidad y Donald Trump, sabedor que va a perder las elecciones de medio término, porque pierde la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Representantes. Ya es muy posible que pierda el Senado. Y él sabe que está contra las cuerdas. ¿Saben lo que está haciendo? Está tomando el control del Partido Republicano, se está enquistando en el Partido Republicano para que desde ahí lo defiendan en contra de un enjuiciamiento político. Él sabe que la suerte que corra Estados Unidos en Irán, lo cual le ha permitido no solamente distraer a la población o a los ciudadanos de los escándalos de los archivos de Epstein, donde queda demostrado que él es un pederasta, un violador, un torturador de niños, de niñas. Todo esto a mí me habla de un gobierno en medio del caos. A ese gobierno del caos se refiere Leonardo Curcio, que la presidenta está denunciando. Me le preocupa a Leonardo Curcio que ese gobierno que tiene harto a los ciudadanos se vaya a enojar con México, porque México hace una legítima defensa de su soberanía. Y a mí, la verdad, yo a esta edad que ya tengo, ver los titulares hoy de El Universal, del Reforma, El Universal que dice, no, está agitando Claudia Sheinbaum
las cosas de cara a las elecciones del 2027, está interviniendo en las próximas elecciones con estos actos. Él Reforma más de lo mismo, defiende a su gente, defiende a Rocha Moya. Todos los editoriales hoy del El Reforma son un asco. ¿Necesita alguien más pruebas para demostrar que hay en México un golpe de Estado en curso? Hoy hemos amanecido con la situación en Colombia que está candente, más candente que nunca. Petro Gustavo está denunciando la abierta intromisión de Estados Unidos, está denunciando que hay una operación para robarle las elecciones a su candidato. Y es increíble que la mano de Estados Unidos, en este caso en Colombia, que está manejándose de forma tan descarada, no lo ponga los pelos de punta a los colombianos conservadores y seguramente a los mexicanos conservadores. De lo que estamos hablando aquí es de una ofensiva sin precedentes, como lo dijo ayer Claudia Sheinbaum, que está perfectamente documentada desde el momento en que Donald Trump designó a Ronald Johnson como su embajador, un exagente de la CIA, un hombre experto en operaciones encubiertas que tuvo mucho que ver con todo lo que Estados Unidos hizo en Centroamérica, que es básicamente perpetrar golpes de Estado, hacer lo que se le pegaba la gana con esa población que fue sumida en la peor crisis económica, en la crisis de estabilidad y gobernabilidad que obligó a muchos a emigrar a Estados Unidos. Entonces, a mí, francamente, cuando la gente, los analistas, los pseudoanalistas, los craneadores de la derecha, que defienden a Maru Campos, que critican a Claudia Sheinbaum porque esta mujer, que es muy bragada, está defendiendo los intereses de México frente a estos vendepatrias, a mí, de verdad, me sacan el tapón. No entiendo tal grado de traición, ¿no? Porque algunos dirán, oye, pero primero uno tiene que ser leal a sí mismo antes que a la patria, ¿no? Tienes que pensar en ti mismo, en tu bienestar, en tus hijos. Sí, pero a estos pendejos se les olvida que si no fuera por la Cuarta Transformación, seguiríamos a merced de los dictados del Fondo Monetario Internacional, a merced del Banco Mundial, a merced de lo que nos dictara Estados Unidos con eso de, sí, señor, lo que usted diga, sí, señor. Pues no, México es un país soberano. México tiene de dónde sacar arrestos de valor, como lo hizo Pancho Villa hace 113 años, cuando salió en defensa de Francisco y Madero. Es importante a veces recordar nuestro pasado. Es importante, lo decía Andrés Manuel López Obrador, tenemos que saber de dónde venimos. Y los chihuahuenses que ayer se manifestaron defendiendo a la Cuarta Transformación, a mí me dio mucho gusto ver la forma en que mucha gente celebró desde distintas entidades de la República el triunfo de Claudia Sheinbaum hace 2 años. Bueno, se cumple en el 2 de junio, pero era importante celebrarlo. Así es que yo creo que estamos en un momento, eh, va a parecer título de película o de novela, ¿no? Momentos de definición. Ya sabemos quién está con los traidores, ya sabemos quiénes prefieren que Estados Unidos nos someta, pero si es momento de definición, yo me defino como patriota, como mexicano, como nacionalista. Creo que el que no apueste por su país no solamente es traidor, sino que claudica para vergüenza de las futuras generaciones de México, que en el futuro espero que mucha gente reconozca el valor que tuvieron gentes como Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, y toda esta gente que ha empujado a favor de un cambio más humanista, menos dependiente de Estados Unidos, que siempre nos ha tratado como esa piñata que hay que arriarle, sobre todo en campañas electorales. Ese es mi saque. Bueno, Leonardo Curcio, nomás por no dejar, para que veas que merece lo que dijiste y más, mi querido Jaime. Este personaje de ADN 40 de TV Azteca, que es obviamente anti 4T, va a decir que él es periodista y que no puede estar de un lado o del otro. Está claro que está por los intereses de Ricardo Salinas Pliego, que por cierto, ya salió la entrevista con Adela Micha, ya la vamos a ir desmenuzando también, porque
la voz de Salinas Pliego se suma a la del jefe Diego Fernández de Ceballos, a la de Manlio Fabio Beltrones, a los resucitados de Felipe Calderón y de Vicente Fox. A ver, ¿qué dijo Leonardo Curcio en este video, Ceci, que sacó y circuló en redes sociales? El discurso de la presidenta tiene 4 niveles que vale la pena considerar por separado. Primero es clarísimo, ¿no? Defensivo, en clave interna, le manda el mensaje a su partido que la campaña del año próximo va a ser los patriotas frente a los antipatriotas y está buscando abrir la posibilidad de entrar al segundo nivel de análisis, que es esta especie de culpabilidad previamente reconocida, de ahí vienen por nosotros. Es un nivel preventivo. Me mantengo en la tesis de no extraditar a Rocha Moya, no va a ser que después me pidan a Adán Augusto o a cualquier otro. Después mina la confianza, tercer nivel. Estados Unidos dirá, bueno, si el gobierno mexicano nos ha extraditado a muchas personas y ha desterrado a muchas otras, porque en este caso concreto se niega a cooperar, abre también la posibilidad de que el Departamento de Justicia, ojo con ese tema, esté motivado por sabrá Dios qué cuestión facciosa, dicen ellos, tratar de intervenir en las elecciones. Más bien, lo digo al segundo nivel, están preocupados porque algunos de los nombres que quieren presentar no pasan la revisión o el escrutinio de los Estados Unidos. Y el cuarto nivel, se abre la posibilidad como nunca antes de que los Estados Unidos, y mire que nos lo han dicho por activa, pasiva y media, actúen unilateralmente y digan, bueno, pues puesto que México no hace lo que tiene que hacer. A ver, déjeme detenerlo aquí. Déjeme detenerlo aquí, porque me han pedido, y yo creo que estoy de acuerdo con muchos de ustedes, no hay que pasarles todo el mensaje a estos, para no hacerles el caldo gordo, para no promocionar su discurso. Pero fíjese qué arrastrado, Curcio. Es que los perfiles no pasan el escrutinio de Estados Unidos. ¿Desde cuándo acá Estados Unidos define qué perfil sí y qué perfil no en México? Hágame usted el chingado favor. ¿Sí o no, Jaime? Nada más, o sea, no, a lo mejor estoy exagerando yo. No, exacto. Pero además, este análisis de yo no sé si llamarlo análisis, no es un análisis, perdón, esto no es un análisis. Lo que hace Leonardo Curcio es tratar de, con un lenguaje tan soso, tan, sabes, es más, Leonardo a veces cae en la tentación de hablar como académico y eso a veces no, la gente no entiende lo que está diciendo Leonardo Curcio. Y menos lo entiende cuando es evidente que lo que está haciendo es salir en defensa de Estados Unidos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y hablar desde una condescendencia, la gringa, dice, México, ojo con eso, el Departamento de Justicia, ojo con el Departamento de Justicia, el mismo que ha encubierto el escándalo de los archivos Epstein con Pam Bondi, que sigue escurriendo el bulto y que puede terminar en la cárcel, ese Departamento de Justicia, claro, con acusaciones que no han sido sustentadas. ¿Por qué Leonardo Curcio entrega tan fácil las nalgas a Estados Unidos? De verdad, a mí estos soplamicrófonos, no los puedo decir de otra manera, son de verdad increíblemente traidores a la patria, deshonestos intelectualmente, y yo no sé cuánto estarán recibiendo, pero seguro que están recibiendo un buen dinero por esto. Pero son como las 20 monedas que recibió Judas, ¿no? Al final el pueblo es sabio y va a saber quién recibió ese dinero, quién traicionó al país y quién dejará de ser trascendente en el curso de los próximos años. A ver, precisamente para reforzar lo que acaba de decir Jaime. Ayer me encontré a Antonella, una niña que será de 5 o 6 años, que creo que sabe leer mejor que uno que otro político de oposición. Y mire, primero me lo leyó a mí y le agradezco mucho a sus padres que me dijo, quiero que le entregues esto. No, mijita, le dijo, mejor léelo, te grabo y que le llegue a la presidenta por donde tenga que llegarle, porque fíjense nada más lo que me encontré ayer en el Monumento a la Revolución, algo que no van a poder reportar, algo que no van a percibir todos estos personajes como Curcio, como Loret, como López Dóriga, como Ciro, porque no estaban ahí. Nosotros sí estábamos ahí, entre miles de personas me encontré a Antonella. A ver, Ceci, por favor.
es Antonella y hoy quiero hablar como una niña mexicana que ama profundamente a su país. En el segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum dejará claro que cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, México avanza con fuerza, con dignidad y con esperanza. Hoy millones de mexicanas y mexicanos queremos un país más justo, donde primero estén los que menos tienen, donde la educación, la salud y los derechos no sean privilegios, sino una realidad para todas y todos. Nosotros las niñas y los niños también entendemos que defender a México no solamente es levantar una bandera, es cuidar nuestra patria al pueblo y no permitir que nadie le quite su dignidad a nuestra nación, porque México no se vende, México se defiende con unidad, con trabajo, con honestidad y con amor. Por nuestra gente, las nuevas generaciones, no vamos a quedarnos calladas, vamos a participar, a prepararnos y a luchar siempre por un México más fuerte, más humano y más soberano. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva nuestra patria! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Y que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! Gracias. Bueno, la niña hablando de dignidad y los personajes como Leonardo Curcio bajándose los pantalones. Perdón por lo que voy a decir. Luego me encontré una señal, porque luego van a decir, uy, los papás pusieron a leer a la niña, le escribieron. Bueno, me encontré una señora de la tercera edad de Coahuila, por si acaso quieren escuchar otras voces, la voz del pueblo. Adelante, Ceci. A ver si la tienen por ahí. Buenos días, yo soy de Coahuila. Les quiero decir que hay que acabar con el PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano, que son unos arrastrados, mantenidos y vividores de nuestros derechos, son unos traidores a la patria. Y más que todo, lo que duele es que ya se fueron a bajar los calzones con los Estados Unidos de América. ¿Qué les pasa, tipos? Acuérdense que México no es un país débil. Resistimos a cualquier situación. Somos un país lleno de amor, de virtudes, de principios. Porque acuérdense, México no se vende ni está en venta la dignidad. No somos lacayos de ningún país. No somos ningún colonia. Por eso yo los invito a que acaben con todos esos ambiciosos de poder y de riquezas, pero carecen de patriotismo. Son unos hijos de la chingada. No venden sus nalgas porque nadie las quiere ya. Entonces yo los invito a pues ahí está la voz del luchar. pueblo. Ahí está la voz del pueblo, más clara que nunca. No te burles, Jaime, por favor. Oye, y hablando de estos personajes a los que hacía referencia la señora, Raimundo Rivapalacio, hoy en su columna Paco, Raimundo Rivapalacio, el discurso de Claudia Sheinbaum este domingo confronta a Donald Trump, aunque cobardemente, fíjense ya el punto al que han llegado, llamando cobarde a la presidenta. El discurso de Claudia Sheinbaum este domingo confronta a Donald Trump, aunque cobardemente no lo menciona por nombre, como un control de daños por futuras acusaciones de políticos acusados de vínculos con criminales y que traten de influir aquí en elecciones. Y luego Héctor de Mauleón en el Universal. El horno estaba ardiendo y Sheinbaum le subió la lumbre. No hay pruebas, pues, de narcogobierno en Sinaloa. Lo que la presidencia ve es una operación política llevada a cabo desde el Departamento de Justicia para mangonear las próximas elecciones. Pues sí. ¿Y qué parte no entiendes tú, Héctor de Mauleón? Por eso, ayúdeme a rescatar esta partecita del discurso de la presidenta, donde dice que México no es piñata de nadie, mi querida Ceci, para escuchar el análisis del maestro Paco Cruz. Su video número 49, Ceci, por favor. Esta campaña a la que me refiero se intensificó después de que el pasado 19 de abril se hiciera pública la lamentable muerte en un accidente de 2 agentes estadounidenses
sin acreditación oficial y de 2 mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua que participaban en una visita a un laboratorio, porque el desmantelamiento corrió por parte de la Fiscalía General de la República. Frente a estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a las leyes mexicanas. Y aquí queremos ser muy claros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional establecen con precisión que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Quien venga a nuestro país debe hacerlo con respeto a nuestra soberanía, acreditándose conforme a la ley y sujeto a nuestras normas. Pocos días después ocurrió algo todavía más grave. Una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó con carácter de urgente la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, sin presentar públicamente pruebas que sustentaran esa solicitud. Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral. Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima, ¿es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie. A ver, mi querido Paco, nada más también por no dejar Bloomberg. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lanzó su crítica más contundente hasta la fecha contra lo que ella califica como los burdos intentos de Estados Unidos de interferir en la política interna de México. Luego, un reportero de NBC, creo, a ver, déjame revisar, retoma esto de que México no es piñata de nadie para reportar hacia Estados Unidos. A ver si por aquí lo tengo. Sí, Mecalo Medina de la NBC. México es nobody's piñata. Y habla de cómo ante ante miles de personas, lo menciona este personaje, critica duramente la presidenta a Estados Unidos. Y por si faltaba un elemento, Sergio Sarmiento, en sus muy connotadas encuestas en redes sociales, ¿son las órdenes de detención de los 10 de Sinaloa una injerencia de Estados Unidos? ¿Sí, no o no sabe? Qué profunda la encuesta de
de Sergio Sarmiento. Mi querido Paco, voy contigo. Fíjate, Vicente Jaime, primero les voy a decir algo que escribí hace años, pero que aparece en García Luna, el Señor de la Muerte. En algún momento tuve acceso a la agenda de Genaro García Luna, su agenda personal. Los agentes de inteligencia del CISEN y de la Secretaría de Seguridad Pública que me dieron acceso, yo lo dije al aire, estaban dispuestos a ir a declarar si lo citaba alguna autoridad. Eso han pasado poco más de 5 años. Pero los agentes de inteligencia me dijeron cualquier cosa, nosotros ratificamos todo lo que hemos platicado, porque Genaro García Luna en parte es una ayuda de agentes de inteligencia que trabajaron con Genaro García Luna desde el CISEN en 1989 hasta la Secretaría de Seguridad Pública. Y en la agenda de Genaro García Luna estaban los periodistas que lo iban a ayudar a conseguir la candidatura presidencial. Y les digo los nombres, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Ricardo Alemán, Pablo Iriart Levert, pero estaban también Jorge Fernández Menéndez, Carlos Marín, Adela Micha, Luis Soto, Pedro Fernández Gartecón y Leonardo Curcio, que daba clases en el CISEN, así que ya tienen una idea, y daba clases de inteligencia, Leonardo Curcio. Así que allí tienen el discurso de Leonardo Curcio, era uno de los consentidos, ¿de quién? De Genaro García Luna. No hablo de Raimundo Riva Palacio, porque yo lo he platicado, era el jefe de prensa no oficial, no formal, de Genaro García Luna. Los agentes de inteligencia formaban círculos de 5 o 7 agentes para entregarle, una vez que Genaro García Luna había digerido la información, la había manipulado, le entregaban la información a Raimundo Riva Palacio, y esa información era la que salía al público. Pero además, Jaime lo ha dicho, tú lo has dicho, yo lo he dicho, lo hemos comentado, Raimundo Riva Palacio era agente, o es agente, es la voz de Carlos Salinas de Gortari, de Genaro García Luna también, y de Felipe Calderón Hinojosa. Así que allí, ¿qué más tenemos? Pues ya tenemos todo el ingrediente. Es un grupo de periodistas de derecha, incluso este intelectual que escribe libros, sí, de extrema derecha, Francisco Martín Moreno, es de extrema derecha, hay que decirlo. Pues ¿qué son? Pues en este momento son agentes de extrema derecha, punto. No hay que buscarle tanto. Y son, hay que decirlo, los primeros damnificados con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Los primeros damnificados, porque muchos periodistas realistas ahí están, circulan ahora libremente en Internet, recibían dinero por millones, y López Obrador los denunció como lo que eran, unos sinvergüenzas ladrones, que vivían ¿de qué? Del Chayo. Y el Chayo es una estafa, una compra de periodistas. Así que tienen esta pequeña lista, pero hay más, hay más. Sarmiento, bueno, pues es una extrema derecha. Es la extrema derecha que tiene nexos con grupos internacionales como Atlas, de Ricardo Salinas Pliego. Estamos hablando solo de comunicadores que eran parte del poder, parte de esa élite que llegaba a la oficina de García Luna. Los hemos visto en fotos, entraban a tomar café con el secretario, eran sus cuates. Entonces son los primeros desplazados, por llamarle de alguna forma, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Así que hoy que ven, están tratando de ver algo que quisieran ver, que verdaderamente la presidenta se enfrentara a golpes con el presidente de Estados Unidos, pero es un tema político, ellos lo saben, y la presidenta es una mujer, lo demostró en el discurso de ayer. Dice Riva Palacio, algo muy contradictorio, lo confrontó, pero cobardemente, o confrontas o no confrontas, punto. No importa si dices el nombre o no, confrontas. Y yo les digo, bueno, lo que dice El País de España, ¿no? Lo que dijo El País en una crónica. La presidenta ha encabezado una concentración masiva para conmemorar el anuncio o el segundo aniversario de su triunfo, pero el acto
fue dedicada oficialmente como un ejercicio, sí, de rendición de cuentas, pero una medición de fuerza política y movilización del partido en defensa del proyecto de la Cuarta Transformación. Eso vimos los habitantes que había en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, pero había en las mayores ciudades de este país, había concentraciones a favor de ¿qué? De la 4T y de Claudia Sheinbaum Pardo, por lo menos 800,000 personas se congregaron en el país. Es algo sin precedentes, no ha habido. Y también hay que decirlo, el próximo junio de 2027, estamos a un año. Hoy estamos el día 1 de junio. Se van a realizar elecciones en este país para elegir, valga la pena, o comicios para elegir a 17 gobernadores. Va a haber en disputa 3,000 cargos locales y federales, incluidas 300 diputaciones de mayoría de diputados federales. Así que, ¿qué está en juego? Un proyecto político, el de la 4T, está en juego la vida. Ahí ya no es un proyecto político, porque no tiene ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano, ni el PRI tienen un proyecto político. Está en juego la sobrevivencia de 3 partidos políticos contra un proyecto político. Puede haber divisiones adentro de Morena, hay que decirlo claramente, si hay grupos, tribus, como los quieran llamar, pero es el partido que tiene el poder y está en el momento, en el momento que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo jale las riendas, y en el momento que Ariadna Montiel Reyes, la nueva presidenta o dirigente, no existe dirigente, pero presidenta sí, la nueva dirigente de Morena, en el momento que Ariadna Montiel Reyes eche a andar la maquinaria electoral morenista, los van a aplastar, los van a aplastar. Morena todavía no está en campaña, pero el PRI y el PAN, yo les decía contradictoriamente sí y no. En ese momento Morena va a aplastar al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano. Las encuestas serias así lo advierten, pero además, ¿qué proyecto tiene el PAN? ¿Qué proyecto tiene el PRI, además de irse a entregar u operar como agente de la CIA en México? No tienen proyecto. Yo no digo que el PAN opera como agente de la CIA, no, el PAN ya es la CIA. El PAN es la CIA y ahí está Maru Campos, no lo digo yo, Maru Campos es la representación de eso. Así que tenemos que ver todo eso, tenemos que ver los logros de Morena, tenemos que ver el amplio patrón de los programas del bienestar, como dice el país, 1 billón de pesos, todo lo que antes se entregaba al grupo empresarial de este país, todo eso hoy se entrega a la gente. Medicamentos gratuitos, como tú fíjate, es bien interesante ese video que mostraste con y que Ceci tenía ahí a la mano, con información falsa o con inteligencia artificial sobre la falta de medicamentos. Sí, en algunos casos hay, porque este país se formó con mafias, muchas mafias que vienen del PRI, otras mafias del PAN, y una de esas mafias era la de la comercialización de medicamentos, con lo que transaban dinero de lo lindo. Pero es un país que tiene grandes avances, que tiene a jóvenes estudiando, otros no, bueno, pero hay apoyos para los jóvenes, hay apoyo para los adultos mayores, hay apoyo para las mujeres de 60 y más, no solo 65, y sí, claramente hay una manipulación abierta de Estados Unidos en el caso Rocha Moya. No es defender, tú lo dices, Jaime lo ha dicho, no es defender a Rocha Moya, es defender un sistema político. Está en juego que el sistema judicial. Y estos personajes como Leonardo Curcio, como Riva Palacio, como Pedro Fernández de Con, que no lo había mencionado, Adela Micha, Carlos Marín, pretenden que el sistema judicial que opere es el de Estados Unidos, porque en este momento conviene a sus intereses, les conviene a ellos mismos. Así que hay un proyecto en juego y está en juego la sobrevivencia de 3 partidos políticos, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN. Y por último, para que tenga Jaime Hernández tiempo para su comentario, yo insisto y voy a regresar a María Eugenia Campos Galván, ¿sí? Y voy a retomar algo que escribió José Omar Serna Córdoba, que es
periodista o reportero de SBN Noticias. Y él lo dice bien, ¿sí? A Maru Campos le conviene recordar una vieja frase, pero brutalmente vigente. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Guillermo Padres también tuvo a quienes le dijeron que no pasaría nada. También tuvo partido, el PAN, también tuvo amigos panistas, también tuvo abogados panistas, tuvo una narrativa, como ahora la intenta implantar Maru Campos, de persecución política, y tuvo a quienes le aseguraron desde el PAN que todo era una campaña mediática. Pero Padres terminó en la cárcel, terminó en prisión más de 2 años. La diferencia es que en el caso Maru Campos o María Eugenia Campos Galván hay un ingrediente muy, muy delicado. El tema ya no huele a corrupción, a lavado de dinero, a narcotráfico o a una disputa local. Huele a seguridad nacional, a soberanía, a la intervención extranjera, intervención de la CIA en territorio mexicano. Y eso no se arregla con ruedas de prensa, no se arregla con comunicados del PAN, no se arregla con una manifestación o con un meeting como el del sábado, no se arregla con porras, ni se arregla diciendo que es persecución. Se arregla con documentos, con autorizaciones, con la cadena de mando, con los convenios legales, con los informes oficiales. Y esa explicación pública no la tiene María Eugenia Campos Galván, pero aún si la tuviera, la violación a la Constitución es un delito que no prescribe. No prescribe. Así que María Eugenia Campos tendría que ver bien que después de esto ella bien puede terminar en la cárcel como como Guillermo Padres Elías o como Armando Reynoso Femat, que fue gobernador de Aguascalientes. Ven, todo eso tenemos en disputa, pero en este momento lo interesante es que veamos con claridad la intervención de Donald Trump en todos los procesos electorales de América Latina, Vicente y Jaime. Antes de ir con el comentario para cerrar, Jaime, antes de que nos gane la presidenta, permítanme saludar a la Secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Camila Martínez, a quien saludo siempre con mucho cariño. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Vicente. Muy bien. Muchas gracias por la invitación al programa.